Hola a todos, bienvenidos a Os Irmãos Pelas Pelotas. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy bien, aquí estamos. Pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Que no te entiendo. Ah, hablando en portugués, en portugués de Portugal. No ¿Por, serás por qué? pero no serás de esos que ahora van a ir en el Mundial con Portugal. En No, vez hombre, de no, España. no, no, tan panenquitas no somos. Pero, sí, pero si te hago así, ¿tú qué me dices? Mm, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Yendo con la camiseta del Madrid, haciendo estos símbolos, hablando en portugués, Esta eh, semana del año, en esta sí, época, esta semana del año, perteneciendo a cierta ideología política, ¿de, claro. de qué podemos estar hablando? ¿O de quién? Podemos estar hablando de, por fin, el especial de José Mourinho. Por fin se viene especial José Mourinho en Hermanos por Pelotas. Después de año y medio en Hermanos Pelotas, llega el especial Mourinho, que además hay que decir, bueno, o sea, ¿cómo, en qué momento hubiésemos dicho hace un año y medio que Mourinho iba a ser tan relevante como para volver a hacer un especial José Mourinho? Es que es eso, es ¿Quién lo que hubiese dicho? lo que empezó siendo un meme llevó a que mucha gente nos lo pedía, hacer el especial José Mourinho y demás. Recuerda una cosa, Álvaro, esta segunda temporada empezó como empezó, ¿te acuerdas? Sí, sí, es que, o sea, es que tremendo, es que me parece tremendo. Si no lo Y habéis lo que me parece visto, tremendo- ved el primer episodio de la segunda temporada para saber de qué estamos hablando. sí, vedlo porque va a flipar más de uno. Y además, por cierto, aprovecho ya para decirlo, ya lo meto ahí. Lo que me parece increíble también es el canal de Instagram de Hermanos por Pelotas y Espectacular. la que se va a liar ahí en el Mundial, que empieza No, ya. O sea, bueno, ya ha empezado. Ya, ¿cómo? Uy, ¿ya ha empezado el Mundial? empieza el Mundial, ya empezó el Mundial. Que corra todo el mundo a los comentarios. Lo tenéis en comentarios el link a nuestro canal de Instagram. Así que seguidnos porque vamos a poner muchas cosas del Mundial. Sí. Va a estar muy guay también interacción con vosotros. Bueno, ya veréis, pero eso va a estar muy guay, eso va a estar muy guay. Así que nada, tenéis en los comentarios el link a nuestro canal de Instagram. Y de momento vamos a continuar con el pedazo especial de José Mourinho. Efectivamente, y ya solo por terminar, vamos a hacer una cobertura especial del Mundial desde Estados Unidos. O Ya, sea, es que al bueno. pie del Mundial. Gracias, por cierto, a la FIFA y a Donald Trump por permitirnos a unos ir al Mundial y a otros entrar en Estados Unidos. Sabes que cuando entré en aduanas, la última vez que entré en Estados Unidos, estaba delante mío un colega nuestro, alguien de la prensa, en este caso alemán, Ajá. y la persona de aduanas le preguntó, oiga, ¿y va usted al Mundial para jugar? Y dice, no, 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 vengo a cubrirlo, como parte de la prensa. Y Ojo. así igual nosotros vamos a cubrirlo, ¿no? En este caso desde el lado de España. Claro, eso es, eso es. Y bueno, un apunte súper rápido y ya vamos con el pedazo de especie de Mourinho, que viste a un seguidor nuestro, bueno, muy amigo del canal, a Florian Wirtz, el jugador Sí, del sí, Liverpool. sí. Sí, pude saludar a Florian Wirtz, me dijo que le está gustando el rumbo de esta segunda temporada del canal, que tiene ganas de Sí. ver qué tal va ahora el especial de José Murillo, lo del Mundial. Es que esto Sí. no para, es que esto no para. Este Qué bueno, canal, qué locura, qué locura, qué locura. Y mira, ya voy a comenzar explicando que siempre no sé por qué acabo explicando los outfits que llevamos. O sea, llevamos los outfits más tirados del mundo de cualquier podcast, de cualquier documento audiovisual, pero sí, siempre lo acabamos explicando. Y es que, vale, tú vas con la camiseta del Real Madrid, porque, sí, oye, bueno, no, lo digo ya, no te hicieron lo por digo ya. Mourinho es el próximo entrenador del Real Madrid. Mourinho, vente ya. Mourinho, vente ya. Yo, mi camiseta tampoco es, no es casual. ¿Por Dirás, una qué? camiseta azul. Pero esto, o sea, ¿qué sentido? Es que el azul, la importancia que ha tenido en la carrera de José Mourinho, el color azul, ¿eh? Más que otros colores como el blanco, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es que no voy a adelantar, pero ha habido muchos equipos muy importantes en la carrera de José Mourinho que han vestido este color. Y es que si te parece, vamos a comenzar ya con la historia de este, bueno, con el Special One, ¿no? O Es una sea, historia espectacular, ¿no? Y ahora dirás, has mencionado Special One, ahora me contarás de dónde viene eso, ¿no? Pero vamos a sí, empezar por el comienzo, quizá. eso es. Vamos a comenzar con sus inicios, ¿no? Bueno, al final, José Mourinho nació en Braunau am Inn, en Ah. Austria, un 20 de abril de Eh, eh, 1889. espera. Nació en Austria. En Austria, bueno, fue político, militar y... Ay, Esta no me la perdón, sabía. perdona que me estoy Esta confundiendo. no me la sabía. Y también intentó ser pintor en su juventud, ¿o Sí, qué? ay, me estaba confundiendo. Nada, nada. Perdona, disculpa, que me estaba confundiendo de biografía.
A ver. Sí, nada, disculpa. José Mourinho, bueno, nació en 1963 en Ujú. Setúbal, Portugal. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, nació ahí. Y bueno, te voy a contar un poco de los orígenes, ¿no? Que al final es un entrenador que empezó a entrenar en los comienzos del siglo XXI y en Ujú. esa época, actualmente también, pero en esa época, la mayoría de los entrenadores fueron exjugadores de fútbol. Pues no fue el caso de Mourinho. De hecho, Ah, ¿no? cuando era pequeño sí que le gustaba el fútbol y su padre sí que fue futbolista, de hecho, y entrenador, y siempre Sí, intentó que ostras. su pequeño José pues siguiese un poco sus pasos, ¿no? Y se ve que el pequeño José no se le daba bien el fútbol. Entonces, bueno, no siguió mucho los pasos del padre, pero sí que le gustaba el fútbol, el deporte, y esto le llevó a que estudiase educación física, porque bueno, Ah, se ostras. enfocó en lo que es el deporte, pero no se le daba especialmente bien, o Ujú. no tanto como para llegar a ser profesional. El caso es que ahí surgió la primera semillita de ese José Mourinho que conocemos hoy, con el empezar a estudiar educación física y empezó a formarse un poco en lo que es la metodología deportiva. Vale. Eh, entonces, ¿cuándo llegó el pelotazo? O sea, ¿cuándo empezó a entrar ya en el mundo del fútbol José Mourinho? Pues es que fue muy curioso porque fue como traductor. Como traductor, ¿eh? ¿Y por Como, tra- qué? ¿Por qué? como ¿Por qué? traductor. ¿Cómo fue Pues eso? es que un entrenador muy reconocido llamado Bobby Robson, que bueno, para quien no lo conoce, pues nada, es un entrenador súper mítico que también fue futbolista, pero bueno, fue más famoso su carrera como entrenador y ha entrenado a equipos de la Premier en Liverpool, ¿verdad? Portugal. Puede ser. ¿Cuál, perdón? El Liverpool puede ser. Sí, el Liverpool, Fulham, si no me equivoco. Bueno, en Portugal entrenó un par de equipos, al Barça. Vamos, o sea, es un entrenador mitiquísimo. Un Y el clásico. caso es que en su etapa en Portugal necesitaba un traductor que hablase muy bien inglés y portugués, evidentemente. Ujú. Y era el caso de Mourinho, que tenía muy buen inglés. Y encima, lo que fue curioso es que no solo lo contrató como traductor, sino que se dio cuenta de que tenía nociones básicas de fútbol y de táctica y demás. Ujú. Entonces, ejerció de traductor, pero en el fondo también hacía informes sobre equipos a los que se enfrentaban, participaba en las reuniones técnicas y tal. Entonces, ahí como que fue, aún no tenía el papel de protagonista o de entrenador, pero ahí ya se estaba nutriendo, ¿no? Estaba aprendiendo de lo que es el juego. Qué Y más interesante. adelante también trabajó ya, no tanto como traductor, sino incluso más metido en el tema táctico y tal, con Luis Van Gaal, que Ostras, es un otro mítico, ¿no? Otro mítico del. del Barça y demás. Y ahí ya fue cuando terminó de nutrirse de todo, fue como su universidad, ¿no? Por así decirlo, el estar al lado de esos entrenadores tan grandes, pudiendo enterarse un poco de las cosas tácticas y demás. Ahí ya, pues, salió de lo que sería, como digo, la universidad del fútbol y ya, con todo ello aprendido, empezó a dar sus primeros pasos como entrenador en Portugal, a comienzos del siglo, vamos, o sea, a comienzos del año 2000. Si te Y parece, Álvaro, hacemos un pequeño inciso porque, joder, ya esta primera etapa a mí me parece sorprendente porque es única en el mundo de los sí, entrenadores, ¿no? es que es muy Eh, curioso. que no vengas del fútbol es relativamente común, aunque cada vez te diría que menos, pero que Mm, encima vengas de un mundo completamente distinto, claro, ya nos empieza a dejar claras ideas de Mourinho. Un graduado en educación física es alguien al que el propio físico, la resistencia, la manera de entrenar le dará mucha importancia luego como entrenador, mm. ¿no? Luego hablaremos de Totalmente. su manera de entrenar. Pero también es alguien que si se ha nutrido de grandes entrenadores en esa faceta multidisciplinar, traductor tal, y Mm, también de grandes jugadores, ¿no? Porque ese Barça de Van Gaal, si no recuerdo mal, ahí estaba Pep Guardiola, ahí estaba Koeman, ahí exacto. estaba Luis Enrique, o sea, muchos que luego han sido grandes entrenadores Ujú. eran jugadores cuando Mourinho estaba ahí. Exacto, exacto. Y también un poco comentabas lo del tema de la universidad, por eso, porque al final lo que dices, ahí salieron muchos entrenadores, no creo que sea algo casual. Es decir, Mm. ahí se habla mucho de fútbol, la táctica importa mucho, al final eso es aprendizaje que luego te llevas, ¿no? Y Sí. es verdad que luego cada uno lo adapta, pues que no tiene nada que ver Pep Guardiola con Mourinho, con Luis Enrique. Mm. Pero está claro que ahí, pues, te nutres, ¿no? De toda esa información. Justo. Y si te parece ya pasando, decías, ese salto, ¿no? Ese salto de ser un asistente, traductor y tal.
a ser claro. entrenador? ¿Qué equipo le da su primera oportunidad como entrenador? Pues empieza entrenando a dos equipos de Portugal, bueno, al Benfica y al Ujú, União de Lleida, que ahí ahí fue va. lo que ya lo petó, porque es un equipo más pequeñito y llegó, no ganó así nada especial, pero sí que llegó a situar el club a posiciones pues tercero, cuarto y demás, teniendo en cuenta que en Portugal estaba pues el Oporto, el Benfica y que al final era un equipo chiquitito y lo Sí. subió arriba en la tabla. Y su verdadera explosión en el mundo del fútbol fue su siguiente club, que fue el Oporto. Ahí Ajá. ya el Oporto, con el Oporto es donde ya lo peta, bueno, gana la Liga, la Copa de Portugal, la Copa de la UEFA también, y sobre todo, lo más importante, la Champions de 2004. Que claro, Ostras. es una barbaridad porque, jolín, al final lo ganó con el Oporto, con un equipo que no es de las cinco grandes ligas y que tampoco, o sea, me refiero, no era el equipo más caro del mundo, ni muchísimo menos, no era un equipo previsiblemente que fuese a ganar una Champions League, por supuesto. Claro, yo recuerdo de aquel Porto a Deco, por ejemplo, pero no tenía grandes estrellas. Eso ¿Puede es. ser, puede ser, Álvaro, la última vez que gana la Champions un equipo de fuera de las cinco grandes ligas? Sí, vamos, no tengo el dato, pero ya te digo yo que sí, o sea, Sí, 100%. seguro. Y recordarás de ese Oporto también a Deco y está también, por ejemplo, Ricardo Carballo y tal, Ostras. pero es que no era un equipo eh, que dijeses, este equipo va a pelear por la Champions League, ¿sabes? Ni Mm, muchísimo menos. justo. Y eso Entonces, ya nos da una segunda pista del estilo de Mou. Y mola mucho que nos estés contando esta historia mm, para ver un poco hasta dónde hemos llegado hasta el día de hoy. Que se habla claro, mucho ahora de Mou cuando vuelve al Madrid, pero no se habla de dónde viene. claro, hay El que segundo, desgranar un poco, ¿no? justo, justo. Y el segundo punto es, Mou ha hecho muy grande a equipos teóricamente muy inferiores. Ujú. Eso es Sí, como otro punto clave en su carrera, ¿no? A diferencia de otros entrenadores como Guardiola o Luis Enrique, que son mm, indudablemente grandes entrenadores con equipos muy buenos, mm. Mou ha triunfado con equipos que no son a priori tan plagados de estrellas, ¿no? Exacto, exacto. Y también un punto muy interesante de lo que dices, que ahora cuando veamos al Mourinho más actual, que terminaremos comentando, se puede apreciar mucho lo que dices, que mejora mucho los equipos. O Ujú, sea, coge a un equipo flojo o previsiblemente flojo y lo eleva a la competitividad máxima, ¿no? mm, Y eso también es un poco el factor ese psicológico, ¿no? De implementar el hacer pensar a los futbolistas que pueden más de lo que en teoría parece que puedan, ¿no? Porque, o sea, imagínate convencer a los tíos del Oporto de, tíos, que podéis ganar la Champions, ¿sabes? claro. El meter esa idea tiene que ser muy complicado a nivel entrenador y está claro que Mourinho lo conseguía. Mm, Y ya después de petarlo tanto con el Oporto y hacer esa, vamos, esa epicidad, por así decirlo, que también, en mi opinión, yo creo que es de los actos más heroicos del siglo XXI, es decir, del fútbol, porque yo lo compararía con la Premier League del Leicester o algo así, ¿no? O sea, es que al final la Champions League es la máxima competición a nivel de clubes. Pero, Recuérdame a ver si me equivoco. El famoso vídeo de Mourinho corriendo ahí. pues, Eso claro, es. no, Ah, calma, vale, calma, vale, 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 calma, vale. calma. No, Bueno, bueno, no me bueno, anticipo, no me bueno. anticipo, no me anticipo. Claro, Es que no bueno, sabía bueno, si eso bueno. era no sabía si eso era de Pero esa bien final. metido, bien metido. Sabemos que correrá, sabemos que Vale. correrá. No Ahora sabía si eso veremos, era de aquella final. Vale, ahora vale. veremos si era huyendo de alguien. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ahora veremos. Pero ya después de esa epicidad con el Oporto, pasa a ser ya el Special One, porque es cuando lo ficha el Chelsea, Ajá. que el Chelsea, bueno, comienza una inversión millonaria del Chelsea y le ofrece una barbaridad, y Mourinho para allá que se va para Londres. Y en una presentación que fue histórica porque mostró un ego desmedido, que tampoco era lo más común. Además, en esa época lo estaba pensando mucho Sir Alex Ferguson, que era lo contrario, era un tío súper tranquilo, súper Sí, campechano, pese al místico que ya tenía, ¿no? Que era el crack del momento. Pues sí. llegó Mourinho como el Barcelona, Bad Boy, aquí yo soy el rey. Y en la presentación, pues en un momento como que eso, le estaban ahí diciendo, oye, igual eres un poco arrogante y tal, y dijo, oye, que por favor que no me llamen a mí arrogante porque yo soy campeón de Europa y creo que soy un Special One. O sea, poca arrogancia veo yo en Claro. esa frase. Y de El ahí de mejor esa en lo frase suyo. se Sí, quedó sí. con lo del Special One y así se lo han llamado el resto de su carrera. Luego en el Chelsea, qué decir, o sea, ganó dos ligas consecutivas, consiguió bastantes récords con el equipo, hizo que el Chelsea, lo mismo, es que lo que comentábamos, que es muy interesante porque entiendes muchas cosas
ahora de la actualidad, los movimientos que luego tuvo de en clubes y tal, elevó al Chelsea al máximo. El Chelsea antes de la llegada de Mourinho no era, bueno, pues sí, vale, era un equipo de la Premier y tuvo sus épocas y tal, pero no era el Chelsea que hoy en día conocemos, Claro, ni mucho menos. O sea, le metió ese gen competitivo, ¿no? Al igual que a Loporto, lo justo. mismo, metió ese gen competitivo. Y Y, y a jugadores que, dime si me equivoco en estos jugadores, ¿no? Por época, pero Didier Drogba, Anelka, Lampard, estos exacto, jugadores los elevó John Terry, a la o sea, a John Terry, ¿no? O sea, jugadores John que, Terry. o sea, me van a perdonar incluso los que sean aficionados de estos jugadores, no son tampoco superestrellas ninguno de ellos. Ya sé que alguno te va a No. decir que John Terry es un gran... No, no son los grandes estrellas mundiales y los convirtió en los mejores del mundo. Y yo en cuanto a tándem de jugador-entrenador, pocos mejores tándem recordaría que Drogba con Mourinho. Es que, ojo, ¿eh? Es Y que Drogba con Mourinho era una locura. hablaremos al final sobre el estilo de Mourinho, ¿no? Pero clave Ujú. en ese estilo, un tipo fuerte que sea capaz de guardar el balón, digamos, y luego que sea capaz de correr a la contra, que es lo que era Totalmente, capaz de hacer Drogba, ¿no? totalmente, totalmente. Y bueno, ya siguiendo con el Chelsea, eso, lo elevó, metió ese gen competitivo Ujú. y buscó un nuevo proyecto, el cual fue irse a Italia, al Inter de Milán. Al Inter de Y Milán, ¿vale? ahí, en esa etapa del Inter, es donde más se considera que llegó a su máximo Mourinho. O sea Estoy que de acuerdo. donde más potente estuvo, donde más entrenador fue, donde mejor equipo creó, Sí. fue en ese Inter. Para mí es Y, el prime de Mourinho. y es que, Sí. claro, no es para menos, no estuvo tanto tiempo, pero es que, jolín, ganó el triplete de ganar la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League. Y para mí, y bueno, y para muchos también, el punto clave de su carrera. Sí. No fue la final de la Champions de 2010, fue ¿Cuál la fue? semifinal de la Champions de 2010 en el Camp Nou. En el Camp Nou Porque contra el Barça. es que era enfrentándose al Barça, al mejor Barça de la historia, en el mejor momento de la historia. O sea, bueno, evidentemente era el Barça que todos conocemos, ¿no? De Ujú. Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Thierry Piqué, Henry, Puyol, claro. Piqué, Bueno, Valdés. claramente el mejor Barça de la historia y que está aplastando. Y el tío Mourinho llegó y eliminó a ese Barça de, mm, de la Champions y claramente con un plan táctico, porque al final el equipo era, hombre, ese Inter era muy bueno, por supuesto, y Sneijder con Mourinho también fue increíble, Milito, tal, pero no tenía nada que ver, por supuestísimo, con ese Barça y le elimina con la pizarra, Mm. Mourinho. Entonces, bueno, ahí se creó esa mítica imagen de Mourinho corriendo en el Ah. césped del Camp Nou que le abrieron el grifo Mm. los Sí, es verdad, aspersores los para que aspersores, no ¿no? pudiese celebrar. Sí. Y es que Valdés ahí era- como. Víctor Valdés como intentando pararle, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Y yo creo que ahí es donde se forjó el verdadero José Mourinho. O sea, en ese momento, Ujú. ahí se creó la bestia, ¿no? O sea, fue su culmen, el culmen de su carrera y de todo. Estoy de acuerdo. Si me Ujú. permites un inciso, es curioso porque se podrá entender, aunque no se entenderá por este episodio, porque intento ser objetivo, que no me gusta mucho Mourinho como entrenador, pero yo Mm, antes de ser de la Juve y antes de ser del United y tal, yo era muy fan de ese Inter de Milán. A mí me parece un equipo mm. espectacular y es de nuevo lo mismo. Ni Milito luego, o sea, fíjate en todos esos jugadores después de Mourinho. O sea, Ya. Milito no llegó a ser una superestrella. Vale, jugadores como Zanetti ya venían de ser veteranos y tal. Realmente Mm. es que no hubo ningún jugador que digas luego llegó a mucho más, ¿sabes? No, 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 Pero, es verdad. pero el propio Zanetti le escuché en una entrevista y Mm. hablaba como muy bien del estilo táctico de Mourinho, ¿no? Y cómo su manera de entrenar, de la que luego de nuevo hablaremos, era completamente distinto a lo que él había conocido antes con otros entrenadores. Y que esa era la clave para él de ganar. Mm. Y luego jugadores también veteranos como Eto'o, ¿no? Que al final hicieron un poco ese mismo papel que Drogba en su día, ¿no? De alguien que corra al espacio y tal. Era Exacto. un equipo espectacular, la verdad. Y Nada, teóricamente muy inferior al Barça y que, pues eso, acabó por supuesto. ganando la Champions. Sí. Y además, la consecución de esa Champions fue lo que le llevó a su siguiente etapa como entrenador, que Ujú. fue el que le fichase el Real Madrid.
el Ajá. Real Madrid con ese proyecto de Florentino Pérez, de que trajo a los nuevos galácticos, ¿no? Con Cristiano, Kaká y demás. Y, y estaba pues la hegemonía al final del Fútbol Club Barcelona en la Liga Española, porque, lo dicho, coincidió ese Barça, que fue el mejor de la historia. Ujú. Y, y yo creo que sinceramente el Madrid y Florentino le fichó por la semifinal del Barça, porque Sí, yo creo que vio de este tío sabe cómo ganar a este Barça. sí. Y yo creo que se le fichó expresamente por ese partido, sinceramente. Puede ser, ¿eh? Seguramente si hubiese caído eliminado en esa semifinal, vamos, yo apostaría lo que fuese porque no hubiese acabado fichando por el Real Madrid. Y al final creó una de las mejores rivalidades a nivel histórico de la Liga Española. Quizá la mejor. Yo creo que la mejor. Y, muy importante, aunque llegó también un poco con el objetivo de la Champions y demás, porque llevaban una muy mala racha el Real Madrid, creo que el objetivo principal era pelearle al Fútbol Club Barcelona y tratarle un poco de igual a igual, que nos Sí. estaba dando esos últimos años. Ujú. Y es que lo consiguió. O sea, consiguió ganar ligas con récords históricos de puntos, de goles, porque además era un estilo muy defensivo el de Mourinho, Sí. pero también marcó muchos goles con el Madrid en esa época. Era la liga de los, ¿qué fue? Los 100 puntos, puede Los ser, 100 o puntos y 121 goles. Es puede que es ser una 121 barbaridad. goles. Es que, vamos, eso es una barbaridad estando el Barça, el mejor Mm. Barça de la historia. Sí, Entonces, efectivamente, también, al igual que estamos viendo con estos clubes previos de su carrera, volvió a meter ese gen competitivo de nuevo en el Real Madrid. O sea, está claro Ujú. que hasta ahora, en todos los equipos por los que pasa Mourinho, mete ese gen y los eleva a Ujú. esos equipos, les hace creer que pueden ganarlo todo. Sí, Y es verdad bueno, le faltó esa Champions, ¿no? Que al final, sí. pues, oye, yo creo que llegó confiante porque la había ganado con el Porto, con el Inter y pues no se pudo dar. También generó muchos problemas porque al final el Real Madrid pues es un club tremendamente grande y bueno, ya son jugadores que no es que sean estrellas, es que son superestrellas, entonces ya hay muchas influencias, yo creo que ya explotó todo y pues bueno, la historia que ya sabemos, ¿no? De Mourinho, que al final generó muchos enemigos en el madridismo El y pues madridismo y en el también propio Real Madrid. Sí. y el propio Real Madrid, o Y es sea, que ese yo creo que es el tercer punto de las claves de Mourinho. mm, Si ves el número de equipos en el que ha estado, ves que ha estado en muchos equipos poco tiempo. Y yo creo mm, que ese es otro punto clave. Es como una pisonadora, vaya por mm, donde vaya. Es decir, no es un entrenador para tener un proyecto a largo plazo. correcto, estoy de Él acuerdo. llega ahí, es estricto o no, ¿sabes? Porque algunos dicen que tampoco es tan estricto, pero sí Mm, que deja claras sus ideas, establece, digamos, esas jerarquías y tal, mm, y una vez consigue lo que consigue, no tiene mucho más que aportar hasta que el propio equipo, por su peso, cae y pues exacto. eventualmente sale del equipo, ¿no? Mira, estamos sacando como jugadores de aquellas épocas. A ver si tú lo tienes más fresco que yo, pero yo sí recuerdo esa época de Mourinho y hay dos Ujú. jugadores que me vienen a la cabeza, que son Mesut Özil y el Ángel Di María, como dos Sí. jugadores claves de ese Mourinho. Evidentemente Cristiano, tal, Sí, pero es verdad pero que Özil y Di María. concretamente estoy de acuerdo. También recuerdo a Pepe, ¿no? Por supuesto, que ahora Pepe se está rumoreando Cuentrao. se rumorea que vaya a ser el segundo entrenador del Real Madrid, se rumorea. Ah, yo pensaba que era Y Cuentrao el que tenía pinta de ser. pues también puede ser. Pero eso, que al final, Jolín, o sea, es que eso, Sil Di María los hizo jugar muy bien en esa etapa en el Real Madrid. Sí, Y vamos, como Mourinho eran súper buenos. Los Sil yo recuerdo que era una maravilla. sí. Y de nuevo no Y volvieron a ser igual de buenos. Puedes no, argumentar que Di María luego ha tenido gran carrera, pero sí, y Özil en el Arsenal en algunos momentos, sí, por supuesto, pero vamos, es que en esa época era tremendo, tremendo, sí. tremento. Y Y ya sí, una vez, en la pues, portería Diego López, o sea, grandes porteros y y la que dijo de Pedro León, ¿no? De que le decían de cómo no se llevaba a Pedro León, aunque sea de suplente y tal. Decían, pero ostras. vamos a ver si me hablan de Pedro León como si estuviese hablando de Maradona o de Zidane, que es Pedro León, que eso de un jugador suyo es Sí. que es o sea, es un crack, las cosas como son. ¿Este no es también el que ficha a Ramendi? ¿O me estoy equivocando? Puede ser, ¿eh? Puede ser. O Puede ser, sea, puede ser. Pero vamos, un, lo de un Pedro grande, León, Ramendi, pero. lo de Pedro León fue histórico. Qué Y, bueno. y nada, luego ya, como dices, pues el equipo cayó con su propio peso. O sea, no era viable continuar ese proyecto porque
había muchos problemas en el vestuario, mucha división en el equipo y pues nada, fue una época en la cual le tocó volver al Chelsea, ¿Otra bastante vez? curioso, Ujú. y, y creo que ya aquí se pone un punto y seguido en la carrera de Mourinho, porque creo que hasta la etapa del Madrid es muy difícil que alguien pueda defender que Mourinho era un mal entrenador. O Mm. sea, creo que ya a partir de ese punto sí que empezó a tener algo más de problemas. Ahora lo comentaremos y haremos un Sí. poco visión general. Pero hasta ese punto es muy difícil decir que Mourinho no era un entrenador brutal, espectacular, todo lo que hizo en los clubes en los que estuvo. Si se hubiese retirado en ese momento, hablaríamos de él como uno de top 10 mejores entrenadores de la historia, sin duda, ¿verdad? Seguro, seguro. Y yo creo que aún así se puede decir. Pero bueno, también es verdad que por ejemplo, ahora, o sea, después del Real Madrid, como comento, volvió al Chelsea y Ujú. yo no recuerdo como que tuviese una buena experiencia en ese regreso al Chelsea, pero sin embargo ganó la Premier, que Ojo, seguramente no gana el Chelsea una Premier desde ese año, seguramente. con un Entonces, equipo teóricamente inferior al otro Chelsea, ¿verdad? claro, claro, exacto, exacto. Entonces, tampoco lo haría tan mal. Luego ya ficharía por el Manchester United, que ya era Ujú. ese Manchester United muy tocado. Pero volvemos a lo que comentamos antes. Está claro que los equipos que lo fichan son porque consideran que tienen que elevarles. Como que consideran que están en un punto bajo y tienen que dar ese gen Sí. competitivo, porque lo he dicho, el United en esa época estaba muy mal y volvió a hacerlo, porque ahí en el United lo mismo, no fue una maravilla, pero acabó ganando la Europa League, que eso, el United estaba súper, vamos, en sequía de trofeos y consiguió una Europa League, así como quien no quiere la cosa. Sí, Eh, aunque todo sea decirlo, a partir de ese momento el United no hace sino caer en picado. Es exacto, que eso fichajes sí. como el de, no es culpa suya, ¿no? De Mourinho, pero fichajes como el de Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Di eh, María por una pasta también. Di María, llevan al equipo al desastre completo. Sí, totalmente, totalmente. Y luego ya sí que es verdad que ya empieza a decaer un poco la carrera de Mourinho, el caché de Mourinho, porque ya luego ficha, se va al Tottenham. En el Tottenham sí que hay, no lo hace bien, sí que se clasifican para una final, no recuerdo si era una copa de la FA Cup o algo así, y Ujú. le echan justo antes de jugar la final. Y Sí. bueno, como un poco, bueno, un poco raro, ¿no? Su estancia en el Tottenham. Y ya luego llegó a la Roma. En la Roma no tuvo mala experiencia y Ujú. de hecho ganó una Conference League Sí. que, bueno, puede parecer sencillo, pero oye, es un trofeo europeo y se convirtió en el único, perdón, entrenador que ganó Champions, UEFA y Conference, Efectivamente. que es una barbaridad de ítem, ¿verdad? O Sí. sea, me parece bastante complicado. Y con tres equipos distintos, que encima también es complicado. Sí, Claro, sí. claro, claro. O sea que, bueno, la verdad que eso me parece un histórico, Y lo que consiguió. se le tiene mucho respeto en Italia, por cierto, ¿eh? Sí, a Mourinho, ¿no? Es que yo Sí, creo sí. que dejó buen legado, ¿no? Ahí en la Ujú. Roma. No Sí. llegó a, pues eso, a A ganar la época del Inter, la pero sí. Liga, claro, ni mucho Sí, sí. menos. Pero bueno, y luego ya sí que pues, pues el Mourinho que hemos visto estos últimos años, ¿no? Se fue al Fenerbahce, estuvo ahí tal, sin pena ni gloria, y ahora en el Benfica. Bueno, Y ahora ya no. ya, Bueno, bueno, y ahora en el mejor equipo del mundo, ¿sabes? bueno, espérate, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Porque Claro, pues, no hago spoiler. Pero no. bueno, ya es verdad que además esto es un poco como una gráfica, ¿no? Parecía que la carrera de Mourinho pues empezó en Portugal, en equipos chicos tal, luego Porto, Chelsea, llegó al Real Madrid y luego como que iba a ir bajando y volvía a su tierra, a Portugal, Sí. pero de repente te surge esta oportunidad del Real Madrid, ¿no? Como para relanzar un poco su Sí. carrera. O sea, yo creo que Mourinho es súper buena oportunidad para él esta, para recuperar esa primera parte de la carrera que tan buena imagen nos dio a todos. Y mira lo que le pasó, por ejemplo, a Carlo Ancelotti, que sale del Everton para llegar al Real Madrid. Total, total, total. Es un caso muy parecido. Un entrenador como Mourinho, que ya ha entrenado, por ejemplo, al Chelsea, lo habíamos dicho, en más de una ocasión, es decir, sabe retomar equipos y tal. Y Ujú. si te parece, para terminar, vamos con un poco de ritmo. ¿Qué es lo que puede aportar por su estilo de juego que hemos ido viendo un poco hasta ahora, lo que le ha llevado hasta aquí, en este Real Madrid, ¿no? O en el Real Madrid la siguiente temporada?
Sí, yo, sinceramente, lo más importante, y lo hemos visto con su trayectoria y lo hemos comentado ya, eso, yo creo que meter ese gen competitivo, meter Ujú. al Real Madrid a la plantilla este año, claramente se les ha visto que les daba igual todo, lo único que querían era jugar bien ellos en su posición, problemas con el entrenador, tal. Yo creo que viene a poner orden un poco, ¿no? Mm, sí. No sé si coincides. Sí, quizás lo que, comparando con los entrenadores que ha tenido el Real Madrid este año, Xabi Alonso, como entrenador, para mí mucho mejor, como entrenador a nivel técnico y tal, Ujú. y Arbeloa es que en realidad ni se puede comparar porque no ha tenido mucho recorrido, ¿no? Pero No. comparado con Xabi Alonso, Mourinho no va a tener quizá esa habilidad táctica y tal, pero sin duda se va a llevar al vestuario, porque Mourinho hace muy bien eso de todos contra nosotros, ¿sabes? Mm. Sí, De decir, a ver, la prensa está en nuestra contra, el Barça está en nuestra contra, eh, y nosotros estamos aquí los únicos. Y eso es lo que jugadores, yo creo, como Vinicius, por ejemplo, que claramente está descentrado, o, digamos, no está tan centrado como en otras temporadas, mm, puede hacer mejor. Mourinho creo que puede convertir a Valverde en el capitán que debería ser para el Real Madrid, que tampoco mm, creo que lo haya sido. Y luego cosas que se han normalizado, sinceramente, a mí no me parece normal lo de que jugadores se peguen en un vestuario, ¿no? exacto, exacto. Se ha normalizado esto como esto Ya, pasa. como si No, hubiese sido algo de, bueno, pues oye, pero, esto pasa todos los años. No, no es verdad. Y ves que claro, a Valverde, que parece Harry Potter ahora con la cicatriz esa. O sea, total, total. estoy seguro de que eso, si pasa con Mourinho, no vuelve a jugar ninguno de los dos jugadores. Sea Es que quien eso sea es el lo que, culpable. eso es lo que te iba a comentar también, que esto sí que lo creo que es una predicción, pero yo creo que va a ocurrir que no nos extrañe que haya un sorpresón este año con algún jugador que se quede fuera de los grandes. Sí, De que, imagínate que Jude Bellingham, que dices, no, o sea, este tío tiene que ser titular, o Mbappé o Vinicius, que uno de los sí, tres, no diga Mourinho, este no juega. Y 100%. ya lo vimos en el Madrid. Iker Casillas, o sea, el capitán lo Sí, cambió por Diego López. O sea, me refiero, es sí. que no nos extrañe una barbaridad así de que Mbappé no juegue este año o que Vinicius no juegue, ¿sabes? Siendo Mourinho el ojito derecho de Florentino, es decir, lo que otros años se podía esperar que no era capaz de hacer el entrenador, yo creo que Mm, Mourinho va a tener libertad total para hacer lo que quiera en ese vestuario. sí, estoy de acuerdo. Entonces, que no nos sorprenda algún cambio muy fuerte este año en el Real Madrid con algo así. Mm, Y también es un aviso para el resto. O sea, me refiero, los jugadores se van a poner las pilas porque saben que puede pasar, ¿sabes? sí, sí. Y volviendo incluso al asunto de su estilo de juego, ¿no? O sea, jugadores físicos. Ya se ha visto a Konaté y Dumfries como fichajes para este Real Madrid, Sí. jugadores que corran muy bien al espacio. Mm. Bueno, el otro día se supo la noticia de que el Real Madrid Claro. hizo una oferta formal por Julián Álvarez, que declinó el Atleti, pero ese tipo de jugadores que son muy rápidos al espacio, que pueden jugar en varias posiciones de ataque a la vez, yo creo Mm. que van a ser clave en este Real Madrid. Sí, además va a hacer un juego poco vistoso, seguramente muy físico, bastante defensivo. Ujú. Por ejemplo, bueno, yo creo que el jugador que más beneficiado va a salir de todo esto, en mi opinión, Ajá, yo creo que va a ser Tchouaméni. Porque oh, hemos visto en muchos de sus equipos, joder, por ejemplo, míticos de Mourinho, ¿no? Un poco tipo Matic, que lo tuvo sí, en el United, lo tuvo en el Chelsea, luego se lo llevó al United, luego se lo llevó a la Roma. Creo que sí. luego se lo llevó al Fenerbahce también, ahora que lo Ostras, pienso. Y no sé vaya si el Matrix. Benfica, y no sé si el Benfica, Entonces no igual estoy el Madrid seguro. también, ¿eh? Ojo, Es ojo, que nuevo fichaje para el Real Madrid, ¿eh? Ojo, ojo, bueno, tremendo. Pero ese tipo de pivote defensivo así muy físico y tal, yo creo que va a ser muy beneficiado Tchouaméni. Y, por ejemplo, perjudicados así a priori, ¿no? Arda ¿Qué Güler. podríamos decir? Quizás Guller, pero bueno, Guller podríamos decir que es un poco como Osil, y Osil jugó Ya, muy es bien verdad, ¿eh? en su época. Pero Hoysen por el estilo de defensa que es, quizá sí, no cierto, Huijsen es seguramente más sea defensa de muy bloque alto, ¿no? perjudicado. Y bueno, en teoría también. Arriba Vinicius y Mbappé les van a llevar menos balones, menos o van a jugar menos la bola, ¿no? Mbappé bajará menos a recibir, pero van a recibir muchos balones al hueco y a la carrera. Sí, y Entonces, van a tener que empezar a presionar, sobre todo es- Mbappé. eso Sabes que también. Mbappé es el jugador, creo que hay uno en la liga francesa, pero de Ujú. todos los futbolistas de, creo que las cinco grandes ligas, más la Liga de Portugal, la turca, o sea, como las 10 grandes ligas,
el Sí, jugador que menos presiones ha hecho a la contra de esta temporada, ya digo, es salvo uno de la Liga Kylian. Francesa, es Kylian Mbappé. Ostras, O ostras, sea, ostras. eso ya dice mucho que va a tener seguro que cambiar Mbappé. Y por otro Mm, lado, lo mismo que hablábamos de Milito, de Drogba o de Ceco, ¿no? En la Roma. Eh, mm. Mbappé puede ser su mejor versión si hace caso Mourinho. Sí, mira, eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que le va a costar adaptarse porque va a tener que ser un cambio de juego grande, pero bueno, veremos porque vamos, va a haber muchos cambios, va a haber muchas sorpresas Ujú. y ya hemos visto la carrera de José Mourinho que ha hecho cosas que no se esperaban, así que quién sabe, o sea, el objetivo yo creo que está claro, ¿no? El objetivo es ganar la Champions League, que es lo que se quedó sin ello Mourinho, y Ujú. de volver a hacer que esta plantilla crea que puede ganar y que se centren un poco. Así que veremos a ver cómo avanza la cosa con Mourinho Sí, y qué tal le va al Madrid este año. efectivamente. Y aquí vamos a estar en Hermanos por Pelotas contándoos toda la temporada, según se acerca. Eso es, eso es. Dejadnos en comentarios cuál es vuestro recuerdo más, qué es lo que mejor recordáis de José Mourinho, cuál es vuestro Ujú. momento más divertido que recordáis de él, porque también ha dado momentos bastante divertidos, como Eso lo es. del el dedo en el ojo y todas estas O cosas. lo del sugus de piña. Bueno, Sí, ponednos vuestro momento favorito de José vuestro momento Mourinho en los favorito de Mourinho en comentarios. comentarios. Y Eso también, es. y también qué jugador debería fichar este Real Madrid que mejor podría beneficiar el estilo de juego de Mourinho. Me parece fenomenal. A ver qué nos comentan los peloteros. Y Genial. nosotros nos vemos la semana que viene. Perfecto, Álvaro. Nos vemos. Chao. Chao.